Bueno, en realidad es cuantioso, ¿no? Cuantiosa la suma que puede redondearse alrededor de la vivienda de este señor, del alcalde de Chilca. Solo la cancha de fútbol estará evaluada. Veremos seguramente más adelante estos montos reales. Bueno, nuestros invitados ahora son dos congresistas de la República. Está el señor Mario Cancio Álvarez, congresista del Frente Amplio, y el congresista Vicente Ceballos de Peruanos por el Cambio. Bienvenidos y gracias a los dos. Bueno, queremos conversar sobre el proyecto de ley que ha presentado, de la autoría de nuestro invitado Mario Cancio Álvarez, en relación al tope, digamos, de la edad para poder ejercer la docencia universitaria. Usted va por el tope de 70 años, hay congresistas que exponen que debería ser ampliado a 75, Karina Beteta lo encuentra discriminatorio en tener este tope. ¿En qué sustenta su proyecto? Bueno, en realidad yo creo que no podemos poner ningún tope. No podemos estandarizar, ¿no?, una edad, un parámetro que defina que a un determinado momento todas las personas pierden sus aptitudes, sus capacidades, porque esto es una particularidad de la persona. Pero en el caso de la ley universitaria, el artículo 84, en primer lugar viola por lo menos 3 artículos constitucionales, ¿no? El primero, el artículo 2, el inciso 2, donde se señala textualmente que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole, ¿no? Pero entonces aquí hay una discriminación solamente por el hecho de cumplir una determinada edad, que en este caso es 70 años. Pero recordemos que un importante porcentaje en el país, ¿no es cierto?, universidades importantes como la San Marcos, la Universidad Villarreal, la Luis Gonzaga de Ica, son algunas de las que por lo menos el 23% o quizás más de su plana docente superan los 70 años y son profesores altamente calificados. ¿Qué opina usted, congresista Vicente Ceballos? ¿Va por el tope de la edad? ¿A qué edad debería llegar ese tope en la docencia universitaria? Mire, ratificamos la vigencia del artículo 84 de la actual ley, que establece que la permanencia de los docentes es hasta los 70 años. Y se establece también una excepción, la condición de profesores extraordinarios, pero esta calificación pasa previamente por la autonomía que tiene que asumir las universidades. Muchos de ellos, dicho sea de paso, congresistas, han sido ya cesados, y ahí va a tener un tema económico de por medio, ¿no es cierto?, como un problema quizá. Pero 70 años, Juan Cheput señala que debería ser, por ejemplo, 75. ¿Usted pero mire, algo sintomático, y no es un solo proyecto de ley, son 10 proyectos de ley. De los 10, uno habla de 75 años y los otros 9 hablan de que no debe haber límite alguno. Sin embargo, creo que hay que ser realistas. La docencia en la universidad pública es función pública y la función pública hay que ordenarla. Una de las primeras leyes universitarias en la década del 60 hablaban de un máximo para el ejercicio de la docencia de 70 años. Para no ir muy lejos, Brasil, Uruguay, Argentina hablan de 65 años. España, Alemania, Italia, Francia hablan de 70 años. Lo segundo, y usted también lo ha dado a conocer, ¿no? ¿Cuál es el límite de edad tope para el ejercicio de la magistratura en el país? Tendríamos que hablar también de los jueces. 70 claro, años. Seguramente, ¿no? ¿Cuál es el tope máximo para el ejercicio de la función en la actividad militar o policial? O en el régimen común, 65 años. ¿De acuerdo? Esto en absoluto debe confundirse con un desmerecimiento de las aptitudes o capacidades que pueda tener una persona. Y justamente hablando ya de capacidades a nivel cognitivo, a nivel cerebral, ¿no es cierto?, capacidades, digamos, ya de tipo que tengan que ver con funciones básicas del cerebro, como la concentración, la toma de conciencia, los trastornos en el comportamiento. Es lo que ha sorprendido, lo que ha dicho el congresista Bienvenido Ramírez, ¿no?, el congresista fujimorista, en relación al Alzheimer también. Esto ha generado muchas reacciones en la Comisión de Educación el día lunes, ¿no? ¿Qué opinan ustedes respecto a este tema? Bueno, para mí realmente debe ser un exabrupto, porque yo no creo que se pueda tomar en serio una cosa tan irreal, ¿no? El mismo congresista Ochoa, en su oportunidad, en el momento mismo, le señaló que de acuerdo a los conocimientos científicos, ¿no?, está establecido que el cerebro es pues lo último que envejece. Claro, y más bien si ejercitamos más todavía el cerebro, ¿no es cierto?, leyendo precisamente, investigando, con otra serie de actividades, podemos más bien fortalecer nuestro cerebro. ¿Qué opina usted, congresista? No, hay opiniones, parece un poco visible lo que ha dicho el señor Bienvenido, hay opiniones científicas que con mucha claridad nos dicen, ¿no?, el ejercicio físico, la lectura, dinamiza. No da Alzheimer, ¿no? Claro, oxigenan al ser humano. Miren, primero manifestar mi rechazo a estas expresiones, que dicho sea de paso, no son nuevas.
porque ya en campaña electoral también lo manifestó contra el actual presidente. En pleno proceso de interpelación contra el exministro Saavedra también tuvo un exabrupto de calibre mayor. No es una cuestión... Cuestionó las pruebas PISA también, sí, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O sea, no es una cuestión anecdótica, sino parece ya un comportamiento sistemático. Ahora es un médico, ¿no? Deja mucho que salvar la verdad, ¿no? Pero que quede en lo anecdótico porque hay temas de fondo que tenemos que abordar. Como por ejemplo este tema del tope en las edades, ¿no es cierto? En algún instante vamos a tener un contacto telefónico con un neurocirujano, es el doctor Luis Bromley, que es gerente general del Hospital Almenara, para que nos explique el tema del cerebro, cómo es que funciona, cuándo envejece, cuándo nos damos cuenta si nuestro cerebro de pronto ha envejecido y ya no puede pues ordenar las funciones que cumple, ¿no es cierto? Volviendo al mismo tema, ¿no? ¿Por qué tendría en todo caso, congresista Cancio Álvarez, que ir el Perú fuera de lo que se ve en los estándares internacionales? Mire, el hecho de que haya antecedentes en otros países no quiere decir necesariamente que nosotros tengamos que tomar como referencia eso. No, nosotros tenemos que desarrollar lo que creamos conveniente de acuerdo a nuestros requerimientos y nuestras particularidades. El otro tema es que no es casual pues que cuando uno asume una función pública tenga derecho a ejercer como actividad paralela a la docencia, como no sucede con otras actividades. A lo que voy a lo siguiente. Una cosa es ser juez, ¿no? Y determinar el grado de justicia que hay que aplicar. Y otra cosa es transmitir conocimiento. Son dos cosas diferentes. Ahora, lo dice la ley universitaria, ¿no? Porque se cambiaría aquí el artículo 84 para poder claro, o sea, llevar adelante este el tema acá es que con esta norma se pretende estandarizar, ¿no? Si está mal en otros sectores hay que corregirlo, pero no porque esté establecido en otros sectores hay que aplicar acá radicalmente, hay que ir al fondo de las cosas. Y lo cierto es de que no podemos definir que a una edad de determinada edad todos pierden sus aptitudes, sus capacidades, y por ese motivo hay que discriminar, por ese motivo hay que ir incluso contra su derecho al trabajo. Perfecto, vamos al contacto telefónico que les he prometido. Le vamos a preguntar de inmediato, amigos, al neurocirujano Luis Bromley, gerente general del Hospital Almenara. Doctor, bienvenido a 7.3 Noticias. Explíquenos, hemos quedado todos muy sorprendidos al conocer las declaraciones del doctor Bienvenido Ramírez en relación a que el Alzheimer es una enfermedad que da si estudias más, si has leído mucho y todo ello. ¿Qué pasa con nuestro cerebro cuando cumple estas funciones? ¿O cuando envejece el cerebro? ¿Cuándo nos damos cuenta que está en un proceso de envejecimiento y que por ende de pronto ya ni siquiera podría ser catedrático? Bueno, definitivamente esas opiniones están equivocadas. El cerebro se desarrolla en base a actividad. Mientras nosotros más estudiamos, más leemos, más actividades cognitivas realizamos, nuestro cerebro, nuestra memoria, nuestra atención, nuestra velocidad de pensamiento, nuestro procesamiento de las ideas mejora. Bien, entonces, cuando leemos más, cuando estudiamos más, cuando por ejemplo, un profesional, un médico señala esta situación definitivamente hecha por tierra, no es cierto esa teoría, sino más bien es todo lo contrario, porque todo el tiempo hemos escuchado más bien que, por ejemplo, hacer crucigramas, no es cierto, leer, mantener el cerebro activo, no solo a nivel cognitivo, sino también a nivel de relaciones sociales. Más bien va a fortalecer la capacidad de nuestro cerebro y más bien que no envejezca, ¿no? Usted tiene totalmente la razón. Y las relaciones sociales son fundamentales. Hay que conversar mucho. Hay que intercambiar ideas, analizar las ideas, procesarlas, llegar a la propia opinión personal, y eso mejora la actividad cerebral y evita el envejecimiento, o por lo menos lo retarda lo máximo posible. Las personas están más expuestas a esta enfermedad del Alzheimer, este mal del Alzheimer. ¿A partir de qué edad, doctor Bromley? La enfermedad del Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro de causa genética. Generalmente a partir de los 65 a 70 años a más, siempre y cuando exista un elemento genético, se desarrolla el Alzheimer. Quiere decir que con eso nacemos. El cáncer u otras enfermedades que ahora se sabe tienen un componente importante desde el punto de vista genético. Perfecto. Si nos ha señalado que a partir de los 65 años podemos estar más expuestos al Alzheimer, evidentemente con esta carga genética, ¿quiere decir que un catedrático 70 años, 75 podría no ser idóneo para ejercer esta función? Cualquier persona
sea catedrático, médico, ingeniero, abogado, que tenga un componente genético de esta naturaleza, está expuesto a desarrollar la enfermedad. Sin embargo, desde el punto de vista cerebral, las personas que no tienen este componente, más bien su cerebro se hace más sabio. En otros países, sobre todo, por ejemplo, los orientales, existe el comité de sabios, que son la gente que no tiene Alzheimer, que no tiene demencia senil, y que están con toda la experiencia de la vida y con todo lo que han aprendido en su vida en condiciones de dar consejos a la sociedad, a las empresas en los países industrializados, y los hace florecer. Perfecto. Doctor, y finalmente le quiero preguntar, doctor Bromley, cuando uno tiene el Alzheimer, ¿qué funciones principalmente afecta de nuestro cerebro? Primero, funciones de tipo cognitivo. Afecta la memoria, la atención, la velocidad del pensamiento y de información, la dificultad para el cálculo, para el pensamiento complejo, y trastornos conductuales. Bien. Especialista, doctor Luis Bromley, muchísimas gracias por este contacto telefónico en el marco de esta entrevista. El neurocirujano, además gerente general del Hospital Almenara de E-Salud. Muy gentil. Seguimos con nuestros invitados. Los congresistas, el congresista Mario Cancio Álvarez, quien presentó en septiembre, me parece, congresista del año 2016, este proyecto en el que usted no está de acuerdo con ese tope de 70, ni de 75, ni nada. Por supuesto, ¿verdad? Porque la misma ley establece los mecanismos justamente para regular esta diferenciación. Como es una particularidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que evaluar, ¿no? Y se evalúa, efectivamente, así lo manda la ley, para ¿Qué su dice el ascenso. artículo 84, congresista, de la ley universitaria? El artículo 84, respecto a esto, señala clara y taxativamente de que a los 70 años, ¿no? Los docentes tienen que ser pasados a la condición de extraordinarios. Ya, correcto. ¿O cesados? ¿En otros casos? No señala lo de cesado. Y eso ha conducido precisamente también a una mala interpretación, porque lo que se está haciendo actualmente, se está cesando a los docentes abusivamente, ¿no? Lo cual no es así, deberían pasar. ¿Tiene usted una estadística de cuánto se les ha cesado? El problema es que estamos hablando de universidades públicas, ¿no? Por supuesto, ese es otro tema, que solamente se fija, ¿no? este límite para las universidades públicas y no para las privadas. Las privadas tienen libertad, ellos sí pueden tener un consejo de ancianos. Son como clubes. Congresista Ceballos, su punto de vista. Mire, esta norma ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Cuando se emitió la ley universitaria hubieron hasta 4 acciones de inconstitucionalidad. Y en las 4 se definió que este artículo 84 era constitucional. Lo segundo que estamos pasando por alto es un tema de fondo y muy importante, que es, en cierta forma, cómo permitir que se refresque la universidad. Porque no es de despido, es al cesar los docentes que tienen 70 años, tiene que acudirse a una renovación de cuadros, renovación de docentes. Ese proceso ya se está dando. Exactamente, y a eso voy. Mire, ya son 19 universidades que hasta estos momentos están aplicando esta ley. Una de las más importantes es quizá la Universidad San Agustín de Arequipa. Son cerca de 800 docentes que ya han cesado. Y al haber cesado, obviamente, dejan de percibir una remuneración como docentes principales. ¿Qué pasa con los docentes, digamos, congresistas catalogados como extraordinarios? Sí, déjeme terminar la idea anterior. ¿Cómo no? Cumplen los 70 años y cerca de 800 docentes de 19 universidades públicas del país ya cesaron, ¿de acuerdo? El tema de fondo, y que lo he encontrado en la argumentación de distintos proyectos de ley, es que ese docente, de ganar una remuneración como docente principal, pasa a recibir una pensión, y en muchos casos no de la AFP, sino de la ONP. Y es una remuneración que en muchos casos no supera los 950 soles. Asusta estar en la ONP, hay un cambio radical. Pero entonces, si ese es el argumento, entonces el argumento o el problema no es la ley universitaria, sino sería el régimen previsional. Correcto. O sea, el sistema de pensiones en el país está fatal para todos, no solamente para los docentes. Y la ONP aún peor, ¿no? Exactamente. Entonces, esto nos puede provocar necesariamente acudir a una revisión de todo el régimen de pensiones en el país. Ahora, usted ha dicho que le parece por lo menos suspicaz que hayan varios proyectos en la misma línea presentados de manera aislada. ¿Por qué? Miren, de los 10 proyectos, 5 proyectos han sido presentados por una sola bancada, por Fuerza Popular. Entendíamos lógicamente de que esto debería armonizarse, porque es un solo vocero para ellos que suscribe todos los proyectos de ley. Entonces, pareciera ser que está cayendo sin mayor grado de responsabilidad en cierto populismo. Esto podría dar paso a una revisión de toda la ley universitaria, de la modificación a la ley universitaria. Y lo manifesté en su momento en la comisión. O sea, aperturar la posibilidad de revisar un solo artículo puede aperturar la revisión de toda la ley universitaria.
No olvide usted que no solamente... Todo lo que nos ha costado tener Claro, no solamente digo el idas y TC, ha vueltas. habido acciones de amparo, medidas cautelares, acciones de cumplimiento, acción popular, pero un hecho que no puedo pasarlo por alto. Mire, la Universidad del Pacífico, para no ir muy lejos, por ejemplo, ellos sí tienen normados en estatutos que la edad máxima es 70 años, y no hay ningún problema. La Universidad Católica ¿no? Lo tiene normado, pero los docentes saben que a los 70 años tienen que irse a su casa. Ahora, la pregunta que usted me decía, no, sí, la ley establece textualmente, se garantiza la permanencia del docente hasta los 84 años en la condición de profesor ordinario. Perdón, hasta los 70 años. 70 años, ¿ya? Pero a partir de ahí, la universidad puede determinar qué profesores pasan a la condición de extraordinarios. Eso pasa en San Marcos, por ejemplo. Exactamente. ¿no? San Marcos tiene algo singular, ¿no? Porque San Marcos ha aprobado en sus estatutos que este cese sea de manera gradual. Así es. No de golpe, porque genera Bueno, un pero impacto. eso sería lo más de pronto equitativo, ¿no? No vas a cesar, prácticamente estarías pasando pues de blanco a negro o viceversa y cambiando el régimen de estos profesores o de estos catedráticos de la noche a la mañana. Y un tema que me parece también apropiado ponerlo sobre la mesa. CONCITEC tiene un registro de investigadores. Y algo extraño, ¿no? Casi el 80% de investigadores se concentran entre la edad de 30 a 60 años. Entre 70 y 75 años baja al 5%. Y de 75 para adelante se reduce a 1%. La docencia no es moderna, no es meramente dictado de clases. Es investigación, es publicación, es una serie de quehaceres. ¿Correcto? Ahora, yo no quiero redundar en mi concepto y no se me malconfunda. Ya, pero usted sí está a favor, entendemos, y así lo ha dejado usted claro también en la comisión, en el debate, ¿no es cierto?, de los predictámenes, en el sentido de que está de acuerdo con establecer el tope para la docencia universitaria a qué edad, 70. Exactamente. Juan Cheput dice que lo ideal sería 75 porque es un poco también el estándar en la región, ¿no es cierto? La congresista Beteta dice que es discriminatorio. Por otro lado, hay otros congresistas que señalan simplemente que las cosas queden como están. Usted no está de acuerdo. Para usted no debería haber un tope. Es una arbitrariedad, pues, ¿no? Porque, ¿Atenta contra como qué le digo, derechos? ya está atentando por lo menos contra 3 artículos constitucionales, no solamente el artículo 2, el artículo 22. El trabajo es un deber y es un derecho, ¿no? Es base del bienestar, en fin. El artículo 27 dice, la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario. Aquí están incluso siendo ¿Usted no despedidos cree, triplemente en forma arbitraria. Congresista, ¿Por qué? ¿usted no Porque cree en la primer lugar, renovación, digamos, por establecer algún concepto, en la renovación a nivel de la plana docente, a nivel de conocimientos, a nivel de, no sé si de aptitudes, pero sí por lo Pero la menos... renovación no está en función de lo que está en discusión, de que vamos a establecer un parámetro para estandarizar la pérdida de aptitudes para todos los seres humanos en nuestro país. Ahora, me preocupa el tema de los docencia, cesados, ¿no, congresista? Porque aquí estamos hablando ya de un tema económico. ¿Por qué? Porque evidentemente estas plazas ya han sido liberadas, por ende ya han sido ocupadas, ya han sido tomadas. ¿Cómo se haría este proceso? Mire, en la lógica constitucional que plantea el congresista Cancio, ¿no? Es una transgresión a la Constitución porque es un deber y un derecho, el derecho al trabajo, vale la redundancia. Y la pregunta es, ¿acaso no trabajaron? O sea, el derecho al trabajo tiene un ciclo, un punto de inicio y un punto de culminación, y es para todos. Discriminante sería generar un privilegio para un solo sector, como aparentemente hay la confusión en la interpretación del precepto constitucional. ¿Cómo era antes de la renovada, digamos, ley universitaria? No, libre. La ley 23.733 no establecía límites, pero las leyes anteriores a ella sí establecían un tope de 70 años, ¿correcto? Ahora, volviendo a la pregunta presupuestal que usted me indica, y es sumamente pertinente. Los 19 universidades ya cesaron a un grupo de 800 docentes, ¿correcto? Esas 800 plazas han sido convocadas para su reemplazo, ¿correcto? Así es, entonces, exacto. ese presupuesto de pagos, si vale el término, de docentes que ya cesaron, se va a asumir para pagar a estos nuevos docentes. Si prospera este proyecto de ley y se restituyen sus puestos anteriores a los docentes, faltaría un presupuesto. Hemos hecho un consistenciamiento de datos. ¿Y se tiene más o menos la cifra, Sí, la más proyección? o menos bordea los 80 millones de soles. La pregunta es, ¿el Parlamento tiene capacidad de gasto? ¿Se ha recabado opinión al Ministerio de Economía y Finanzas? Las universidades, en ejercicios de autonomía, podrían generar recursos para poder solventar financieramente este presupuesto adicional. Públicas, ¿no? Cuyo presupuesto tendría que ir más bien a infraestructura, a laboratorios, a investigación, a que los alumnos no tengan que estar apiñados en un salón de clase, N cosas, ¿no? Probablemente. Bueno, palabras finales para nuestros invitados. La verdad es de que para mí, no sé si ya tiene esa información real acá mi colega, pero el asunto es de que donde yo conozco no ha habido ningún concurso ni de contrata ni de nombramiento sobre esas plazas, ¿no? Lo más que habrían recurrido de repente es a contrata casa, ¿no? Que es un contrato a tiempo determinado. Entonces, estamos hablando del mismo presupuesto. El tema es que hay esa justificación de que no hay presupuesto, pero en realidad son plazas presupuestadas que están ahí. ¿Pero qué debería pasar con los cesados, en todo caso? Yo creo que sencillamente no hay ningún problema en la tendrían que ser reincorporados. No, porque en todo caso habría que ver
y no esperar a cómo que se haya les va a una pagar? convocatoria, concurso, ¿no? O bien nombramiento, o bien, digamos, contrata, ¿no? Que no se ha dado ahorita. A través de CAS, dice usted, ¿no? El cuadro de asignación de servicios. Es lo máximo que pueden haber recurrido, ¿no? Créame Y que hay yo creo cosas que peores. incluso ni siquiera eso han optado. Simplemente están supliendo con los profesores auxiliares y asociados. Correcto. ¿no? Pero Los en realidad, profesores ahí está la denominados, plaza. digamos, extraordinarios, superan los 70 años, Sí. y lo sabemos, ¿no es cierto? En las universidades públicas que más bien propugnan la defensa de los derechos de estos profesores porque verdaderamente tienen pues los estudios, la calificación, los posgrados, las maestrías y todo ello. Incluso pueden llegar a ser rectores, ¿no? Pero miren, en esta lógica de proponer a los profesores extraordinarios un régimen CAS, es recategorizarlos y para la baja. No es mejorarlos, es retroceder sus derechos. Cuidado, es muy peligroso, ¿eh? Claro. Por eso hay que ser más coherentes en la propuesta. Sin embargo, la pregunta a usted de profesores extraordinarios. Se ha preguntado, ¿Mario Vargas Llosa no podría ser docente universitario? Porque tiene más de 70 años. Un porcentaje importante de premios Nobel superan los 70 años. ¿Correcto? Pero seamos cautos. A Mario Vargas Llosa no se le reconoce como premio Nobel, o a quienes se les ha otorgado el premio Nobel Bien. en general, no porque cumplió 70 años, sino por un récord de vida, por una proyección académica intelectual, que quizás al cumplir los 70 años coincidentemente se les otorga este reconocimiento. Ahora, obviamente, ¿todos son Vargas Llosa o todos están en la perspectiva de ser premios Nobel? Absolutamente no. O sea, son unos cuantos y son Han habido privilegiados. varios proyectos de ley congresista, como usted muy bien lo ha señalado, 9 o 10, si no me equivoco. Son 10. 10, ¿verdad? Y no hemos mencionado algunos otros autores de proyectos que tienen que ver con el tema de la edad. Otros legisladores que plantearon son, por ejemplo, Gloria Montenegro, de Alianza para el Progreso, el congresista Manuel Dahmer, también del Frente Amplio. ¿Qué opina él? Bueno, el tema es que se está generando pues una contradicción y es un tema de discusión que va a Seguirá. ser determinante para la posteridad. No. Es un problema fundamental para mí, ¿no? Particularmente. Perfecto. Yo creo ¿Cuándo se vuelve a ver este sinceramente que no podemos estandarizar, ¿no? A un promedio que todo el mundo pierda sus aptitudes en ese ¿Esa es sentido. posición Y la suya ley o lo de su norma, bancada? la misma ley establece el procedimiento que es la evaluación, incluso para poder separar a los docentes está reglamentado. Podría ser que ¿no? tengan Alzheimer. Por supuesto, ¿no? Y en el peor de los casos, pues si tantos problemas nos hacemos, bueno, podríamos pues sencillamente Una prueba certificar médica. con un certificado Correcto. de salud sus aptitudes o no, pero Bien. no podemos decir que todo el mundo a esta edad ya Ha quedado tiene sus clarísimo la aptitudes. posición de ambos invitados. Les agradecemos muchísimo por estar con nosotros en esta polémica y cada uno defendiendo su posición. El congresista Mario Cancio Álvarez, congresista del Frente Amplio, y el congresista Vicente Ceballos Salinas de Peruanos por el Cambio, quien señala que sí está a favor de establecer un tope en la edad para ejercer la docencia universitaria. Nos vamos a una pausa, 10:02, empezamos una nueva hora de noticias tras la misma.